Bueno, en este video vamos a ver un poquito uno de los ejercicios que estuvimos trabajando en clase, pero faltaron muchos, así que lo vamos a compartir acá para que lo puedan copiar en el cuaderno. Como siempre digo, lo ideal es que ustedes primero lo piensen y después miren el video o lean lo que escribí, ¿no? Yo ya lo escribí acá para ahorrar un poquito de tiempo, simplemente les voy a ir mostrando. Si yo a este punto le llamo B, vamos a cambiar de color, negro, a ver, B a C. En este problema tenemos un ángulo inscripto, que es el BAC, y un ángulo al centro, BOC, que abarcan el mismo arco. Este es el arco abarcado. Y lo que dice el teorema del ángulo inscripto es que el ángulo al centro es el doble del ángulo inscripto que abarca el mismo arco. Es decir, si abarcan el mismo arco se da esa relación. Por lo tanto, BAC es inscripto, BOC es un ángulo al centro, un ángulo central, abarcan el mismo arco, por lo tanto, el teorema dice que BOC, que es este que está acá, es el doble de BAC, que es este que está acá. La letra nos dice que BOC es 124 grados, por lo tanto, el doble de BAC, que mide alfa, es igual a 124 grados. Por lo tanto, si el doble de alfa es 124 grados, para hallar alfa dividimos a la mitad, ¿no? Paso, como decimos a veces, paso el 2 dividiendo, y me queda alfa igual 124 dividido 2, que es 62. El segundo ejercicio es muy parecido, solo que hay que tener cuidado que ahora le llama beta al ángulo inscripto y alfa al ángulo al centro. O sea que en este caso, el doble de beta es igual a alfa. Bueno, y ahí ya con eso ustedes van a poder calcular cuánto vale alfa. Estaría bueno que lo escriban así a modo de práctica. El tercer caso es un poquito más complicado porque el ángulo alfa y beta no corresponden a un ángulo inscripto y el ángulo al centro correspondiente, porque recuerden que tienen que abarcar el mismo arco. Y acá el ángulo beta abarca este arco y el ángulo alfa abarca este arco, no abarcan el mismo arco. El ángulo al centro que abarca el mismo arco que alfa es un ángulo cóncavo, porque alfa es mayor que 90 grados, en este caso, en este dibujo. Por lo tanto, todo este ángulo es el doble de alfa. Yo sé que esto es el doble de alfa, pero no sé cuánto vale. Ahora, me dice que beta es 105. Ahora, si ustedes miran esto, beta vale 105 y sumado al doble de alfa completan un ángulo de 360 grados. O sea, beta más el doble de alfa da 360 grados. Por lo tanto, el doble de alfa es 360 grados menos beta, que es 105. De esa manera, ustedes pueden calcular que el doble de alfa es 360 menos 105, que da 255. O sea que alfa es 255. Si ustedes quieren calcular el valor de alfa, perdón, el doble de alfa es 255. Si ustedes quieren calcular el valor de alfa, lo que tienen que hacer es dividir 255 entre 2. Alfa es 255 dividido 2. Por lo tanto, alfa es 127,5, ¿no? La mitad de 250 es 125, la mitad de 5 es 2,5, así que les da 127,5. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera sería usando una propiedad que vamos a aprovechar acá para verla, que es la propiedad que dice que si yo tengo dos ángulos inscriptos que abarcan arcos complementarios, es decir, si yo tengo un ángulo inscripto acá, por ejemplo, un ángulo, vamos a llamarle alfa, y tengo un ángulo beta inscripto que abarca el arco complementario, es decir, el otro arco de la circunferencia, entre los dos completan la circunferencia. Ay, se me borró, se me movió. Beta. ¿Ah? Entonces, si dos ángulos
inscriptos abarcan arcos complementarios, mi letra es media feita, pero bueno, van escuchando, entonces suman 180 grados. ¿Ah? O sea que alfa y beta suman 180. La justificación de esa propiedad no es tan complicada si usamos el teorema del ángulo al centro. Porque si yo trazo el ángulo al centro correspondiente, vamos a cambiar de color acá, por ejemplo, si uso color azul, este ángulo que está acá es el ángulo al centro correspondiente a alfa, o sea que este ángulo es, ¿cómo muevo? Es el doble de alfa, y este ángulo beta está inscripto, y este es el ángulo al centro correspondiente, por lo tanto este es el doble de beta. Entonces tenemos que el doble de alfa más el doble de beta es un ángulo de 360 grados, dividiendo toda la mitad, el doble de alfa dividido a la mitad me queda alfa, el doble de beta a la mitad dividido me queda, dividido entre 2, 360 dividido 2, 180. O sea que alfa más beta es 180 grados. Si yo hubiera demostrado esa propiedad antes y usamos esa propiedad, entonces podríamos haber resuelto este problema de forma, no es que haya sido complicado, pero podríamos haber hecho así. Por ejemplo, si este ángulo beta es 105, un ángulo inscripto que abarque el mismo arco va a ser la mitad de 105. O sea que un ángulo inscripto por acá va a ser 52,5. Y el ángulo alfa, que abarca el arco complementario, va a medir 180 menos 52,5, porque entre los dos suman 180. O sea que si yo hiciera 180 menos 52,5, voy a obtener 127,5, que era lo que habíamos obtenido de la otra manera, ¿no? Así que bueno, podría ser otro camino para resolver el mismo problema.